Bueno, hoy vamos a arrancar por el capítulo 3, ¿eh? Seguimos estudiando los principios del poder, ¿eh? Principios de poder. Y hoy nos toca tocar un tema interesante, porque, hola, Nay, hola. Nos toca tocar un tema interesante porque se acuerdan que estuvimos viendo la fuente de poder, ¿no? ¿Cuál era la fuente de poder? ¿Cuál era la fuente de poder? La clase anterior. Dios. Bien, muy bien ahí. Entonces ahora lo que quiero hablar hoy es que hay otra fuente de poder. Hay otra fuente, ¿no? Que es justamente la fuente desafiante del engañador, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco del enemigo. Hoy vamos a tocar la clase, si podemos, porque es un poco larga, la vamos a tratar de terminar, y si no, la terminamos la clase que viene. Pero bueno, es interesante poder entender también, ¿no? Porque siempre nosotros decimos que hay dos poderes, ¿no? El poder de Dios y el poder del engañador. Y vamos a ver por qué la Biblia lo llama engañador, ¿no? Ahí en 2 Corintios, el texto que dejé registrado ahí, que es el texto llave, ¿no? Recuerden, cada vez que en las tareas le pide el texto llave, es el texto con el que abre el estudio, ¿no? Así que el texto llave, 2 Corintios 11, versículo 14 y 15, ahí el apóstol Pablo está diciéndonos algo muy lindo, muy revelador, ¿no? Y dice, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que ya nos está diciendo dos cosas, ¿no? Nos está hablando de Satanás, pero también nos está hablando de sus ministros. O sea que, así como Dios tiene sus ministros, sus siervos, sus pastores, sus líderes, el diablo también tiene, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Pero bueno, como dijimos al principio, en el último mensaje que estuvimos compartiendo, hablamos acerca de que Dios es la fuente de todo poder, ¿no? A mí me encanta decir la fuente de todo poder espiritual, ¿no? Él es inagotable. La fuente inagotable, amén. Gloria a Dios. Y también vimos sobre las maneras en que se revela, ¿no? Su poder en la tierra. Lo vimos que Él se revelaba de diferentes maneras. ¿Se acuerdan de alguna? Ahí yo vi que tenían escritas algunas, ¿no? ¿Cómo se revela Dios? A través de sus obras, exactamente, que dijimos que se revelaba a través de la naturaleza, ¿no? El salmista decía, los cielos cuentan, ¿eh? Tu gloria, Señor, el firmamento anuncia, bueno, todo lo que ya compartimos, ¿no? También, ¿en qué más? ¿En los actos de qué? De juicio, ¿no? En los juicios que fueron a través de la historia también Él se manifestó, se manifiesta a través de la Escritura, a través de la redención, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, en las señales también sobrenaturales que Él hace, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora también el Señor se manifiesta a través de nosotros, ¿no? A través de los creyentes. Por eso hablábamos en el primer capítulo, la primera clase, de que el Señor nos enseñaba de que Él había recibido todo poder y autoridad, y ese poder y autoridad que Él había recibido se lo había trasladado a la iglesia, y ahora la iglesia tiene poder y autoridad para poder, como decía Jesús, ¿no? Hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y dice que nada nos va a dañar, ¿no? Entonces, bueno, vimos eso en la clase anterior, cómo Él revela su poder en la tierra de diferentes maneras. También vimos que el gran poder de Dios no será siempre incontestado, ¿no? O sea, siempre que hay una manifestación de Dios, también hay una manifestación del otro, ¿no? O sea, cada vez que hay una manifestación del poder del Señor, siempre el otro responde, ¿no? Vieron que yo a veces enseño sobre el principio de acción y reacción, ¿no? Vieron cuando decimos nosotros, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística, nos preparamos y salimos para evangelizar y siempre alguna cosa pasa, ¿no? O está por llover, o el diablo empieza a hacer sus cosas, porque es un principio, ¿no? De acción y reacción.
Cuando nosotros accionamos, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Él trata de impedir que nosotros logremos el objetivo o la meta que nos hemos propuesto, ¿no? Así que, como siempre hay un principio de acción y de acción, nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Es como que, digamos, nosotros le queremos dar un golpe al diablo, pero tenemos que atajarnos, porque si no nos atajamos, él nos va a dar a nosotros. Y a veces pasa eso, ¿no? Que estamos medio como distraídos y entonces el enemigo nos pega a nosotros a veces porque estamos distraídos. Por eso es interesante pensar que hay una lucha de poder, que esa lucha de poder es prácticamente desde el principio, ¿no? Esa lucha tremenda que hay entre Dios y el diablo, ¿no? Y no es como dice Pablo escribiéndole a los Efesios, capítulo 6, ¿se acuerdan que él dice que no es, la lucha no es contra, sino contra, amén, poderes espirituales de maldad? O sea que no es una lucha contra carne y sangre. Sería bueno que fuera contra carne y sangre porque por ahí lo podemos ver, lo podemos medir, si está cerca, si está lejos, pero es una lucha espiritual, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy desafiante para nosotros saber que el diablo es un engañador, ¿no? Y como engañador, él se va rebelando contra Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Que él no viene de frente, sino que él trata con mucha sutileza de engañar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba en Mateo capítulo 24 y estaba explicando las señales antes del fin? Y él dice, dentro de las cosas que van a pasar al final de los tiempos, es que el diablo va a engañar a muchos, ¿no? Si fuera posible, dice, a los escogidos. O sea que los escogidos tenemos que saber bien cómo estar listos para cuando empiece esa acción del diablo de engañar, porque él va a venir por nosotros. No es que ya Jesús lo dijo, hace más de 2000 años el Señor lo dejó bien registrado ahí en los evangelios, de que el diablo al final de los tiempos va a venir por nosotros. De tal manera que dice que va a tratar de engañar, si fuera posible, a los escogidos, ¿no? Entonces, bueno, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil, porque los escogidos, los que realmente hemos sido escogidos por Dios y hemos entendido esta lucha espiritual, nos vamos a preparar para eso, ¿no? Nos vamos a entrenar, nos vamos a preparar, vamos a estar listos para que cuando el enemigo venga para querer engañarnos, no lo pueda hacer. Nosotros podamos discernir, que es una de las cosas que vamos a ver, discernir que eso no es de Dios, que eso, no es, que eso es del diablo, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a tener las herramientas para resistirlo y para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Así que Satanás está constantemente, ¿no?, desafiando el poder de Dios en el universo. Continuamente él está. Nosotros no podemos. Vieron que hay un dicho que nosotros utilizamos, ¿no? El diablo no descansa. Decimos, ¿no? El diablo no duerme. Nosotros sí. Nosotros vamos, descansamos, dormimos, vemos Netflix. El diablo no ve esas cosas. El diablo está pensando todo el tiempo a ver qué va a hacer con nosotros, cómo nos va a detener. ¿Por qué? Fíjense que Jesús hablaba de la iglesia y decía que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, ¿no? O sea que la iglesia va a estar avanzando poderosamente y las puertas del infierno no la van a poder detener a la iglesia, ¿no? Pero la iglesia tiene que estar preparada para eso, ¿no? Para enfrentarse con ese poder. Así que él es el desafiador, engañador, porque él no propone ninguna amenaza real a Dios, ¿no? Porque él no se enfrenta a Dios directamente porque sabe que ya está vencido, que no lo puede hacer, ¿no? Por eso nosotros vemos en la Biblia que él una vez se animó y lo enfrentó a Dios, ¿no? Él quiso, ¿se acuerdan?, ser igual a Dios, ¿no? Y entonces, hoy él sabe que no puede enfrentarse al Señor. Él sabe que no tiene poder para poder enfrentarse a Dios, pero no siempre fue así. Satanás, por ejemplo, originalmente nosotros sabemos, porque la Biblia nos revela, que fue creado por Dios como ¿qué? Como un ángel bonito, ¿eh? Un ángel de luz, ¿no? Un ángel hermoso. Y fue nombrado Lucifer en ese momento, ¿no? Y entonces ahí podemos leer, si alguno me ayuda, Ezequiel capítulo 28,
para recordar un poquito lo que nos cuenta allí Ezequiel acerca de este tema, ¿no? Porque el profeta Ezequiel recibe de alguna manera la revelación de lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Ezequiel capítulo 28, el versículo 12. Si alguno tiene voz fuerte, quiere leer del 12 al 17, para recordar. Bueno, ya que no hay voluntario, lo leo yo. ¿Eh? ¿Vos? Dale, Maga. 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta sobre el rey de Tiro y Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de amor. El Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, benito y ónix. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Así estuviste, en medio de las piedras del fuego demasiado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de tus reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Bueno, ahí tenemos un poco, ¿no?, el panorama. Realmente es impresionante toda la descripción que Ezequiel nos hace acerca de cómo Lucifer había sido creado por Dios, ¿no? Realmente, si uno ve los detalles de cómo era su vestidura, de todo lo que estaba preparado para cuando él fue creado y todo lo que el Señor había puesto en sus manos, ¿no? Y cómo él se enalteció de tal manera que se rebeló, ¿no? Porque, bueno, a veces nos pasa eso también a nosotros, ¿no? Hay líderes que son hermosos, líderes que son preciosos, hay hombres y mujeres que empiezan a ser como levantados, ¿no?, dentro de las congregaciones y de repente se les va la cabeza, ¿no? Le pasa un poquito lo que le pasó a este, ¿no? Y se terminan rebelando, ¿no? Y contra las autoridades, porque acá hay una rebeldía contra la autoridad, ¿no? Por eso la Biblia dice que todas las autoridades son establecidas por Dios. Y por eso nosotros debemos respetar a las autoridades, en este caso los pastores, los líderes, los ancianos de la iglesia, hay que respetarlos porque son personas que Dios ha levantado, ¿no? A pesar de sus cosas buenas o sus cosas no tan buenas, pero nosotros, si queremos ser bendecidos, necesitamos reconocer esas autoridades. Satanás, lo que nos cuenta acá la palabra, es que se rebeló contra el poder y contra la autoridad de Dios. Las dos cosas. Contra el poder lo quiso enfrentar a Dios. Y Dios lo tuvo que sacar, lo arrojó, lo sacó, ¿no? Lo sacó. Así que lo que nos dice la palabra es que él quiso ser como el propio Dios, ¿no? Él quiso ser como el propio Dios. Y ese es digamos, algo que nos tiene que a nosotros recordar de que bueno, ese fue el espíritu que Lucifer tenía, ¿no? De querer ser como Dios, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos o no debemos ser como alguien, no necesitamos ser como alguien porque hemos sido creados especiales nosotros, ¿no? Nosotros hemos sido creados únicos, irrepetibles, como siempre les digo, ¿no es cierto?, con características distintivas. Yo no necesito parecerme ni a Proconchú, ni a Carlos Anacondia, ni a Gigi Ávila, yo soy Jorge Altamirano, y Dios me dio a mí las características que Él quería que yo tuviera. Entonces yo no necesito competir
ni necesito parecerme a alguien, ¿no? Entonces, o ser como. Yo soy Jorge Altamirano, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos va a usar, ¿no es cierto?, con las características que Él nos dio a cada uno de nosotros, y bueno, con el temperamento, con, bueno, todo lo que tenemos ha sido provisto por Dios. Así que lo que el diablo quiso fue ser igual a Dios, ¿no? Quiso ser como Dios, y entonces ahí se le complicó todo. Por ejemplo, eso lo dice en el verso 17, ¿no?, que leía Magalí. Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura. Miren, Dios lo había hecho hermoso, 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 ¿no? Y Él dice que se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él era sabio, tenía una sabiduría dada por Dios impresionante, pero la corrompió, ¿no? Y entonces dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, evidentemente lo puso como un ejemplo Dios, ¿no? Que nadie se puede rebelar contra Dios. Ni el ser creado más lindo, más bonito, más hermoso, más sabio, por decir algo, ¿no? Por las características que menciona de Lucifer, nadie puede rebelarse contra el poder y contra la autoridad de Dios. Salvando a la distancia. Yo ayer en el bautismo nos acordábamos de Pablo, ¿no? Y de la experiencia que tuvo Saulo con el Señor cuando iba camino a Damasco, ¿no? Cuando Jesús le habla y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, no te pongas en contra mío porque te va a ir mal, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender eso, que no podemos levantarnos contra la autoridad y contra el poder del Señor. Así que también Isaías capítulo 14 nos dice algo. Ahí podemos mirar si hay alguien que me ayude. Isaías capítulo 14, verso 12. Ahí los que están conectados, allí busquen Isaías capítulo 14, versículo 12. También el profeta Isaías nos habla un poquito. Sí, sí. Como caíste del cielo, cortado. No, sí, está bien, está bien. Ah, bien, bien, ahí. Hijo de la mañana, cortado tanto por tierra, tú que necesitabas a la nación. Seguí hasta el 15. Hasta el 15. Arrancá de nuevo, caracterizarlo. ¿Cómo caíste del cielo, un cero, hijo de la mañana? Cortado tanto por tierra, tú que necesitabas a la nación. Tú que decías en tu corazón, tuviera cielo, no vas a las estrellas de Dios. Levantaré tu trono y los montes de testimonio me sentaré, al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes viviré, seré semejante al cielo. Bajo, derribado es al Seol, a los lados de la vida. Wow, tremendo, ¿no? Pero él decía en su corazón, yo subiré, iré y me sentaré al lado y seré como él. Bueno, él tenía eso, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tenía ese deseo de ser como Dios, ¿no? Y entonces se enorgulleció, se puso soberbio, se enalteció, su corazón se contaminó, y entonces no está mal querer ser mejor, ¿no? Querer perfeccionarnos, querer parecernos al Señor, decir, bueno, seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Bueno, sabemos que nunca vamos a ser como Él, ¿no? Pero podemos mirarlo a Él y decir, bueno, yo voy para allá, ¿no? No sé si voy a llegar, pero voy para allá, me voy perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero bueno, como dijimos, Él quiso ser como el propio Dios y ese fue el gran problema que Él tuvo, ¿no? Así que yo pensé, Dios podría tener golpeado a Satanás y matarlo si quería por tal rebelión. Yo dije, Dios lo podría haber liquidado, no lo podría haber sacado nomás, ¿no? Dios lo podría haber liquidado y haber dicho, bueno, acá se terminó la rebelión, chau, desaparecen todos, ¿no? Y no lo hizo. Y entonces yo pregunté en mi corazón, le dije, si él hubiera derrumbado al primer enemigo de esa manera, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Dios lo hubiese hecho desaparecer a Satanás? A Lucifer, como se llamaba, ¿no? Si Dios lo hubiese hecho desaparecer,
¿qué hubiera pasado, no? Quizás si Dios lo desaparecía a Lucifer, después se iban a revelar otros. Otros se iban a revelar, ¿no? Entonces Dios lo dejó como un ejemplo de lo que le pasa a las personas que se rebelan contra el poder y la autoridad de Dios. Entonces Dios no lo hizo desaparecer, Dios lo dejó y junto con él lo dejó a todos los demonios o los ángeles caídos, ¿no? Los ángeles que también se rebelaron, que también fueron echados, pero el Señor lo dejó como un ejemplo. Vieron que Dios le dijo, yo te voy a poner delante de los reyes, para que ellos miren por ti, para que ellos te vean y vean lo que les puede pasar a los que se rebelan contra mi poder y mi autoridad. Interesante, ¿no? Que lo deja como un ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo. Sabemos que nosotros eso no lo tenemos que hacer, porque, bueno, si le pasó a él, que fue un ser creado especialmente, que estaba allí en el trono de Dios, que era uno de los principales que estaba en el trono, ¿no es cierto? Y que lo había creado con tantas cosas como describe Ezequiel y como describe Isaías. Si a él le pasó, bueno, entonces, ¿qué nos queda para nosotros, no? Así que yo creo que, como dije, habría la posibilidad de otra rebelión y la historia del cielo sería oscurecida con desastres similares a los que ya habían pasado con él, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo expuso a Satanás y lo expulsó. No solamente lo expuso, sino lo expulsó también a Satanás del cielo y permitió que todos pudieran recordar y todos pudieran saber a través de las generaciones lo que causó o la consecuencia que causó la rebelión que él hizo, ¿no? Dios también expuso a los ángeles, ¿no? A todos los otros ángeles que se habían enganchado con Lucifer, ¿no? Algunos dijeron, esta es la nuestra, acá nos enganchamos con él, y si le va bien, zafamos todo. Bueno, ellos también, por haber participado de la rebelión de Satanás, fueron también expulsados del cielo, ¿no? Y ellos son ahora lo que nosotros llamamos los ángeles malos, o también conocidos como demonios directamente, ¿no? O diablos también les llaman, que están operando en el mundo de hoy. Bueno, ellos son los que nosotros reprendemos, atamos, echamos fuera de la vida de las personas, son los que están trabajando y haciendo maldad en este tiempo, ¿no? Así que bueno, poco después de eso, que Dios creó al primer hombre y la primera mujer, ¿se acuerdan? Eso pasó y todavía Dios no había creado al hombre y la mujer, pero poco después de ese evento, de ese hecho, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y ahí comienza la batalla en la tierra, ahí arranca. Así que estamos hablando desde el inicio, prácticamente de la creación, que esta batalla comienza, ¿no? Y eso lo podemos leer en un texto que todos conocemos, que es Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos habla de la caída, ¿no? La caída de Adán y Eva, en el pecado que estaba arraigada en la rebelión, ¿se acuerdan? Contra la autoridad y el poder de Dios. Ellos caen, ¿por qué? Porque también se rebelan. Dios le dice que no tienen que hacer una cosa y la hacen. ¿Y eso qué es? Rebeldía, ¿o no? Por más que uno no quiera disfrazarlo de rebeldía, es el espíritu ese que el enemigo logra meter en nosotros a veces, ¿no? Por eso Dios le dice, bueno, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Más claro, échale agua. Le dice todo lo que está acá es para ustedes, menos esto es mío, no quiero que lo toquen. ¿Qué hicieron? Fueron y tocaron lo que no tenían que tocar y se murieron, ¿no? Porque murieron espiritualmente hablando en ese momento, pero a través de ese pecado entró, dice la Biblia, la muerte en el hombre. Y después del hombre pasó a toda la humanidad, ¿no? El pecado, a través del pecado de Adán y Eva, ¿no? Así que lo que vemos es eso, ¿no? Que bueno, Adán y Eva buscaron, como dice la Biblia, conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, ¿cuál fue? ¿O cuál era?
ser igual al de Dios. Dice, no. ¿Se acuerdan cuando ellos hablaban ahí con la serpiente? Y entonces la serpiente le dice, no, coman que está rico el fruto. Y ellos dijeron, no, Dios dijo que no comamos. Y la serpiente dice, no, en realidad Dios no quiere, no quiso decir eso. Lo que Dios no quiere es que ustedes se conviertan igual a Él. Entonces, dice, eso es lo que Dios no quiere. Le cambió un poco la palabra, ¿no? La interpretación de la escritura. Y entonces ellos dijeron, entonces el problema es que Dios no quiere que nosotros seamos como Él. Otra vez la misma historia, ¿no? Y entonces fueron y tomaron del fruto y comieron. Y bueno, también fueron echados del jardín del Edén y bueno, el Señor les dijo, bueno, a partir de ahora llegó el primer juicio, por decir así, ¿no? Que Dios dijo, bueno, a partir de ahora se van de acá y ahora van a comer, Sí, pero los mandó a una tierra donde había cardos y espinos, ya no era como esa tierra fructífera, bendecida, con frutos. Vayan allá que hay cardos y espinos. Y él dijo, y vos vas a empezar a trabajar y vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ya no es que vas a venir y agarrar el frutito de los árboles y comer. No, no. Y vos vas a empezar a tener hijos con dolor, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que dijo. Y a la serpiente la maldijo también, ¿no? Vino la maldición ahí, porque se habían rebelado también, la rebelión, ¿no? Así que desde ese tiempo, nosotros lo que vemos es que Satanás ha desafiado la autoridad de Dios en la tierra todo el tiempo, desde ese tiempo, desde Génesis capítulo 3, hay un desafío continuo del enemigo contra el poder de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del pecado. Y usted me dice, ¿cómo? Bueno, busca atraer a los hombres y a las mujeres a la obediencia a Él, en lugar de a Dios, ¿no? Entonces todo el tiempo el tentador está tentando. Satanás está engañando, incluso a los creyentes, porque nos hace ver que las cosas que son malas no son tan malas, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento empieza a meter esas ideas, esos pensamientos, de que, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? No pasa nada, todo el mundo lo hace, es normal, estamos ahora, es algo natural, y entonces dejamos nosotros que el diablo nos vaya influenciando y nos vaya llevando de a poquito a hacer las cosas malas que nos separan de Dios, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo el diablo está desafiando a la gente a pecar, ¿no? Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el pecado nos asedia, ¿no? El pecado nos rodea. Significa, nosotros salimos y ahí está el pecado, ¿no? Adelante, atrás, al costado, a la derecha, a la izquierda. El pecado está por todos lados asediando, ¿no? Rodeándonos para que nosotros caigamos. Y bueno, es un desafío de todos los días, ¿no? A mí me gusta el apóstol Pablo, en una de las cartas dice una frase muy cortita que a mí me ha ayudado mucho, y él dice, yo cada día muero. O sea, él tenía que todos los días morir, ¿no? Él se presentaba delante de Dios y trataba de morir, ¿no? Y un poco está relacionado con lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, todos los días, Efesios 2:20. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo. Si yo no vivo, estoy muerto, entonces el diablo no puede influenciarme y llevarme a pecar, porque yo estoy muerto. ¿Y quién vive en mí? Cristo. Amén. Entonces, bueno, desde aquel tiempo Satanás ha desafiado la autoridad de Dios en la tierra, ¿a través de qué? Del pecado, haciendo que el hombre, ¿no es cierto?, y la mujer busquen, ¿no es cierto?, caer en esas tentaciones que él nos presenta. Uno de los métodos principales de Satanás es desafiar el poder de Dios falsificando las cosas. Él es un falsificador. Pero que es muy difícil a veces darnos cuenta que las cosas son falsas, ¿sí o no?
¿Nunca le invocaron un billete falso, por ejemplo? Que uno dice, pero si es igual, ¿no? Y resulta que después uno llega al banco y hace, un cajero hace, este es falso, te dice. Y encima no te lo devuelven, ¿no? Porque te lo sacan, porque lo sacan de circulación. Pero es muy difícil, ¿no? Darnos cuenta de las cosas que son falsificadas. Bueno, Satanás utiliza la falsificación para que la gente crea que es lo mismo. Una falsificación es una imitación de algo y su propósito siempre es engañar. Cuando alguien hace algo falso, por ejemplo, si uno compra, no sé, un teléfono y es falso, ¿no? Vieron que uno, por ejemplo, compra un teléfono y dice Samsung, pero adentro no tiene nada de Samsung, ¿no? Es falso. Y bueno, siempre el propósito es engañar, engañar. Siempre la falsificación tiene que ver con el engaño. Y entonces el diablo es un excelente falsificador. Falsifica todo lo que puede para engañar a la gente y hacerle creer que es lo mismo. Es lo mismo. No, no pasa nada. Anda a la Iglesia Universal, que es lo mismo. Bueno, y podríamos dar un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, la moneda falsa se parece con el dinero real, como dijimos recién, y los delincuentes lo pasan adelante a otros como si fuera real para engañarlos, ¿no? Y en realidad, bueno, las cosas falsificadas las usan los delincuentes, los ladrones, ¿no? Que quieren sacarle ventaja a los demás. Y bueno, de eso se trata la falsificación del diablo, ¿no? Por eso Satanás, por ejemplo, falsifica el poder de Dios. Anoten eso. El diablo falsifica el poder de Dios. ¿Y él qué hace? Él imita el poder de Dios para engañar a las personas. ¿Se acuerdan cuando Mateo 7:21, en aquel día me diréis, dice Jesús, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué va a responder Jesús? Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, ya que esos imitaban lo que hacemos nosotros. Reprendían a los demonios, oraban por los enfermos, hacían milagros, igual que nosotros, pero no eran de nosotros. Eran hacedores de maldad. Cuando llega el momento, Jesús les dice, apártense de mí, yo no los conozco. Pero hacían lo mismo. Así que el diablo imita el poder de Dios para engañar a las personas y él usa también sus ángeles o sus demonios para ayudarle a lograr esas metas, ¿no? Porque Satanás y sus demonios a veces aparecen como buenos en lugar del mal, ¿no? Y nosotros ya somos advertidos a través de la palabra. Vieron que Dios tiene características muy distintivas, ¿no? Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, pero el diablo no. Entonces, el diablo necesita la ayuda de sus secuaces, por decir así, de los demonios, para lograr sus objetivos, ¿no? Porque el diablo no puede estar en todos lados, el diablo no sabe todo, ¿no es cierto? Y el diablo no tiene todo el poder, como lo tiene Jesús. Y en 2 Corintios 11, ese texto que leímos al principio, ahí Pablo decía, no, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación o de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces quiere decir que el diablo tiene sus ministros que también se disfrazan para engañar a la gente. Entonces parece bueno, ¿no? Parece bueno, pero no es bueno. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. En los últimos días en la tierra, esta imitación del poder de Dios por Satanás va a aumentar, como dijimos al principio, ¿no? En los últimos tiempos, esto va a ser cada vez peor, ¿no? A través de las señales y maravillas, dice la Biblia que Él va a engañar a muchos. Lo mencionamos hace un ratito, pero anoten el texto 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Está hablando también Pablo a los tesalonicenses y dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales
y prodigios falsos. Miren lo que va a pasar al final. Va a venir alguien, el advenimiento del inicuo, que puede ser el anticristo. No el Cristo, el anticristo. ¿No? Va a ser por operación de Satanás directamente. ¿Y cómo va a venir? Con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de justicia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Bueno, eso es para hablar mucho, ¿no? Este versículo da para mucho, pero acá está hablando de las personas que no aceptaron el amor del Señor y rechazaron a Cristo, y entonces dice que ellos van a estar siendo engañados principalmente por este personaje que va a aparecer en los últimos tiempos. Así que esta palabra lo que hace es revelarnos cómo Satanás va a trabajar y cómo trabaja actualmente, ¿no? Cómo trabaja. Él falsifica el poder de Dios porque dice con todo poder, con señales y prodigios falsos, ¿no? Y es lo que hacía el Señor cuando empezó la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Los discípulos iban y ¿qué había? Poder, había señales y había prodigios. El Señor acompañaba la predicación del Evangelio con poder, con señales y prodigios. Ahora el diablo está haciendo lo mismo, pero es un falsificador. La única manera que tenemos para descubrir su falsificación, ¿cuál es para ustedes? ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, la palabra. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, no solo de leerla, ¿no? Porque está bien leer la Biblia, pero escudriñarla es un poco más profundo, ¿no? Decir, bueno, leer más, interesarnos más por aprender, estudiar la Biblia es muy importante, porque en los últimos tiempos lo que nos va a salvar a nosotros de darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios, es la palabra. La palabra es la que nos va a revelar la verdad, ¿no? Contra los engaños del diablo. Así que, bueno, la Biblia habla, ¿no? De los principados y de los poderes. Ahí recién mencionábamos Efesios capítulo 6, que Fernando mencionó en el versículo 12. Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de estas tinieblas, 6:12, contra espíritus de maldad en los lugares altos. Bueno, esto está en otra versión, no es la 60, ¿no? Porque la 60 dice, porque, ¿cómo dice la 60? La conocen más, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Bueno, dice un poquito diferente, pero dice lo mismo, ¿no? Así que el hombre es tomado en medio de ese conflicto de Satanás que se revela contra el poder de Dios, ¿no? Así que está Dios, está el diablo y en el medio estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, en el medio, ¿no? Entonces, ahí quedamos, entre los dos poderes, ¿no? Entre el poder de Dios y el poder del enemigo estamos nosotros, y nosotros estamos como comprometidos ahora, ¿no? Tenemos un compromiso en una lucha de poder con los poderes invisibles de Satanás, ¿no? Es como decir, bueno, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Del lado del diablo? No tenemos muchas opciones, o estamos del lado del enemigo o estamos del lado de Dios. Si estamos del lado de Dios, nos unimos al ejército de Dios, somos parte del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para que nosotros podamos hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañe. Entonces, el Señor nos dio, ¿no? Ese poder y autoridad para involucrarnos a nosotros también en la gran batalla que tenemos, que comenzó hace miles de años, ¿no? Pero hoy nos toca a nosotros también, como siempre digo, ser protagonistas en nuestra generación. Ya muchos hermanos han tenido que ser protagonistas en las batallas y les ha tocado pelear, ¿no? Como dice Pablo, yo he peleado, dijo él, la buena batalla de la fe. Él peleó hasta el final, ¿no? Y por lo demás, decía él, me está guardando, ¿no? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que están esperando su venida.
O sea, la corona le está guardada porque el Señor la corona no se la dio todavía a Pablo. Se la va a dar cuando nos dé la corona a todos. Cuando reparta las coronas, entonces ahí Dios va a sacar la de Pablo, que tiene guardada, y se la va a entregar también a Pablo. ¿Amén? Entonces, estamos nosotros involucrados. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos nosotros ignorar las maquinaciones del diablo. Porque yo sé que este es un tema bastante delicado para tratar porque no todo el mundo cree, ¿no? A veces dicen que los evangélicos somos medios místicos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos enseña la palabra, ¿no? La lucha de los dos poderes. Entonces estamos comprometidos en la lucha de poder con los poderes invisibles de Satanás, pero siempre recordamos que el poder de Dios siempre es mayor que los tronos, los dominios, los principados o las autoridades, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Miren qué interesante lo que dice Pablo, ¿no? También a los colosenses. Capítulo 1, versículo 16. Bueno, el versículo 15 dice, Pablo está hablando de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Así que todo está sometido, según dice la palabra acá, bajo los pies del Señor. Amén. Todo está sometido. Por eso no hay nada, podemos decir, que sea mayor que el poder de nuestro Dios. Por eso, si bien hay una realidad espiritual que es una batalla, en la cual estamos involucrados, y hay un poder que se mueve, que es el poder del diablo, nosotros sabemos que también está el poder sobre todos los poderes, que es el poder de Dios, ¿no? Por eso necesitamos, como decía alguien, estar alertas al poder engañoso de Satanás, que falsifica el poder de Dios, ¿no? Entonces es muy importante que debemos ser conscientes de eso. El poder de Dios se puede manifestar a través de una persona, pero también la vida de la persona tiene mucho que ver. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando alguna cosa pasa, pero la vida de la persona no está de acuerdo a la palabra. Entonces ahí hay algo que no está bien, ¿no? Puede capaz que orar por un enfermo y sanarse, como hacen los curanderos, o los parapsicólogos, o los santeros, ¿no? Que son todos siervos de Satanás, y pueden hacer, ¿no es cierto?, que alguna persona se cure o transferir los espíritus, como se le llama la transferencia de espíritus. A veces vamos o van las personas a los curanderos y piensan que se curan, porque resulta que van con un problema de corazón y después mueren porque les explota el riñón o el hígado. Lo que hacen es transferirle el espíritu, ¿no? Porque la Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así que si hay personas que tienen espíritus de enfermedades y van a un brujo, un curandero, un parapsicólogo para que las cure, lo que el curandero hace es transferirle el espíritu, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. El único que puede echar fuera a Satanás es nuestro Señor. Amén. Así que los espíritus de maldad en los lugares celestiales, habla Pablo, ¿no? Pablo habla de los lugares celestiales. Y cuando Pablo habla de la maldad en los lugares celestiales, él se está refiriendo a los espíritus malignos que se han infiltrado en los sistemas religiosos del mundo, ¿no? Se han metido en los sistemas religiosos. Y esto es interesante que lo tengamos presente porque Satanás ha organizado su organización maligna para imitar la verdadera iglesia de Dios. Él está organizado para que nosotros pensemos que está bien, pero está todo mal, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, él tiene congregaciones que realmente son conocidas como
no sé si han escuchado, pero la iglesia de Satanás, existe la iglesia de Satanás, él tiene la organización igual a la nuestra, podemos decir a la de Dios. Nosotros tenemos nuestras iglesias, el diablo tiene sus iglesias, hay iglesias de satanistas, y eso existe alrededor del mundo, o también como le llaman espiritualistas, ¿no? O satanistas o espiritualistas tienen sus congregaciones como tenemos también nosotros, y tienen sus ministros como tenemos también nosotros, tienen su grupo de alabanza como tenemos también nosotros, tienen sus predicadores como tenemos también nosotros, tienen su Biblia, la Biblia satánica, como nosotros tenemos la Biblia cristiana. Es increíble, pero el diablo se organizó porque él copia todo lo que Dios hizo, el diablo lo copia, ¿no? Entonces él ha preparado una forma de culto que se llaman los lugares altos, ¿no? De la religión organizada. Interesante. Está organizado y él en los lugares altos. Vieron que en el Antiguo Testamento escuchamos muchas veces que derribaban los altares en los lugares altos. ¿Dónde levantaban los altares a Baal? A los dioses paganos. ¿Se acuerdan todas digamos, las naciones del Antiguo Testamento? Cuando los reyes se hacían cargo, los que habían caído en pecado y estaban en la idolatría, los altares los ponían en los lugares altos. Así que cuando un rey que estaba bien con Dios tomaba el reinado, derribaba los altares que estaban en los lugares altos. Y entonces, bueno, en esos lugares, ¿no es cierto?, es donde el diablo ha organizó su religión. Y Satanás también ha establecido su sistema exactamente en la verdadera iglesia a través de personas que son malignas, que tienen como una entrada encubierta, ¿no? Porque él trabaja como un engañador. Y fíjense lo que dice la carta de Judas, por ejemplo. No sé si la han leído alguna vez, la carta de Judas, pero es muy cortita. Así que aprovechen para leer. Tiene un capítulo nomás. La carta de Judas. A ver si llego. El versículo 4, si alguno lo encontró. El versículo 4 dice, porque algunos, dice Judas, ¿no? Este no es el Iscariote, porque por ahí algunos no la quieren leer porque piensa que es Judas el Iscariote, este es el otro Judas. Pero él dice, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está, ¿no? Como el diablo organiza a sus ministros para que se metan encubiertamente dentro de las congregaciones, ¿no? Y acá Judas lo dice clarito, ¿no? Que bueno, estos hombres que están encubiertos, que se meten dentro de las congregaciones e impulsan a otros a que vivan en libertinaje, impulsan a otros a que nieguen la eficacia de la gracia de Dios, a que nieguen al único y soberano Dios, ¿no es cierto? Y también a nuestro Señor Jesucristo, pero allí están infiltrados, ¿no? Trabajan de manera encubierta. Así que Satanás tiene como imitadores exactamente en la iglesia que demuestran el poder, pero no es el poder de Dios. La estructura que Satanás ha establecido en los lugares altos de la religión es basada siempre en la imitación y la decepción, ¿no? Eso es lo que el diablo tiene allí para utilizar para confundir a la gente. Bueno, les voy a tirar algunos como tips, ¿no? De las cosas que el diablo imita, para que anoten. Satanás tiene su propia Trinidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, el diablo tiene también su Trinidad satánica. Es tremendo, ¿no? Pero dice Dios, como nosotros lo conocemos, es una Trinidad, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la Trinidad de Satanás incluye a Satanás, ¿no? A la bestia y al falso profeta. Son los tres
personajes que representan a la Trinidad satánica. O sea, Satanás tiene su propia iglesia también. Dios estableció la verdadera iglesia conocida como, la conocemos nosotros, el cuerpo de Cristo, de lo cual decimos nosotros, y la Biblia nos enseña, Jesús es la cabeza. Nosotros la iglesia somos el cuerpo, él es la cabeza, ¿no? Esto está en 1 Corintios 12:27. Dice, ahora bien, dice Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos. Y bueno, Satanás tiene su propia iglesia, que se llama la sinagoga de Satanás. ¿Verdad? ¿Y de dónde saco eso yo? De Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. De ahí lo sacamos. Cuando Juan está allá en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Ya viejito, y tiene la revelación del Apocalipsis impresionante. En el versículo 9 del capítulo 2, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Allí está la iglesia del diablo. El nombre de sinagoga de Satanás es un nombre interesante y no siempre se usa abiertamente, ¿no? Porque en algunos casos se usa, pero su sinagoga se establece en cualquier lugar en que el verdadero evangelio del Señor Jesucristo no se predica. Entonces, la tarea de la iglesia es predicar el evangelio. Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura en todas las naciones, llenen todo con el evangelio, porque donde nosotros nos prediquemos, allí le van a clavar una sinagoga de Satanás. Y es verdad. ¿Cuántos lugares hay donde no hay iglesias y están allí los gauchitos Gil, por ejemplo? ¿No? Ahí están los altares enormes de Gauchito Gil, donde nosotros no tenemos nada. Ahí están ellos. Y bueno, y podríamos mencionar un montón de cosas, porque hay muchísimas cosas que el enemigo hace, ¿no es cierto? Y se establece donde nosotros no lo hacemos. Y damos gracias a Dios que en algunas oportunidades se han derribado sus altares y se han establecido altares nuevos para la gloria de Dios, ¿no? Pero bueno, Satanás también tiene una doctrina. Nosotros tenemos doctrina, ¿no? La doctrina cristiana. El diablo también tiene doctrina. Dios tiene una doctrina que se revela a través de la santa palabra, ¿no? De la Biblia. Nosotros decimos que acá en la Biblia tenemos la doctrina. Doctrina significa simplemente un conjunto de enseñanzas, ¿no? Son varias enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es, ¿y qué más? Y es útil. Bien, bien, segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. De paso, entre paréntesis, digo que hay personas que dicen que hay cosas que son del Antiguo Testamento y cosas que son del Nuevo Testamento. Entonces, dicen, no, pero esto no es para ahora, porque esto era para antes, ¿no? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Toda. O sea que lo que está en el Antiguo es lo mismo que lo que está en el Nuevo, porque es toda la escritura. Si no, decimos, bueno, el Antiguo Testamento ya caducó, no sirve más, ¿no? Pero no, Pablo está diciéndole a Timoteo, hijo, mira, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento hay algo que nos dice que tenemos que hacer, también lo tenemos que hacer. Por más que, ¿no es cierto? Que algunos se quieren justificar y decir, no, eso era para los antiguos. No, eso es para todos, para todos. Entonces, bueno, cuando Jesús vino, él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a perfeccionarla y a cumplirla. Entonces, yo no vine a abolirla, vine a cumplirla y a perfeccionarla. Entonces, Jesús lo que hace es perfeccionar la ley. Entonces, el Antiguo Testamento dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te da un cachetazo, devolvéselo, ¿no? Jesús dijo, ¿qué dijo? Que le pongamos la otra mejilla. Entonces él no dejó, no abolió.
sino que perfeccionó lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y así podríamos ver un montón de casos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? La doctrina de demonios, por ejemplo, bueno, segunda de Timoteo 3:16, ya lo vimos, y la doctrina de Satanás se llama la doctrina de demonios. En vez de la doctrina cristiana, la doctrina de demonios. Y esto está en 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Allí está la doctrina del diablo. Se llama doctrina de demonios. O sea que fíjense cómo él falsifica todo, ¿no? Y cómo él imita todo. La doctrina de demonios es cualquier enseñanza presentada como verdad que no está de acuerdo con la palabra escrita de Dios. O sea, ustedes escuchan un predicador, ¿no? Y bueno, a algunos les gusta escuchar historias, testimonios y esas cosas. Y yo no digo que esté mal, pero yo siempre digo que nosotros tenemos que predicar la palabra. Y eso es lo más importante, ¿no? Pablo le enseñaba a Timoteo, le decía, predica la palabra, la palabra, la palabra. Siempre el énfasis en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a salvar del engaño. Entonces, cuando un predicador predica, cuando un maestro enseña, nosotros tenemos que tener la Biblia ahí. Y entonces mirar la palabra y ahí nos vamos a dar cuenta tenemos un problema. ¿Amén? Así que, entonces, va de nuevo. La doctrina de demonios es cualquier enseñanza presentada como verdad que no está de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Así que si ustedes dicen, no, pero la Biblia dice otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no escuchen eso. No lo retengan o no lo pongan en práctica, porque no es de Dios. Satanás también tiene un sistema de sacrificio. Vieron que el Señor, bueno, tenía un sistema de sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1, dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio viviente, ¿no? Bueno, ahí Pablo está utilizando la figura del Antiguo Testamento, ¿no? Se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, Pablo dice que nosotros también debemos presentarnos como un sacrificio viviente, ¿no? Y esto significa que nosotros debemos rendirnos en obediencia total a Dios. Esa es la idea. Presentarnos como un sacrificio es rendirnos, ¿no? Como llevaban a los corderitos, ¿se acuerdan? Y se los entregaban al sacerdote, el sacerdote lo ponía arriba del altar y ahí estaba, ¿no? Indefenso, estaba rendido, pobrecito, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un sentido espiritual muy profundo porque a veces uno dice, es como que es muy cruel, ¿no? Eso. Bueno, a los corderitos lo degollaban, ¿no? Bueno, nosotros, el simbolismo también para nosotros es que como un sacrificio, porque dice cómo, ¿no? Y yo les enseñé muchas veces que cuando aparece la palabra como es una comparación, ¿no? Entonces, debemos presentarnos como un sacrificio vivo, porque nosotros también necesitamos morir, ¿no? Morir al pecado, morir a la vieja naturaleza, morir a las cosas pecaminosas. Y tenemos que morir también porque si no morimos no vamos a poder crecer y multiplicarnos. ¿Se acuerdan Jesús cuando enseñaba y decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y qué? Y muere, ¿cómo queda? Solo. Pero si cae en la tierra y muere, entonces crece y se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, tiene un sentido muy importante. Bueno, entonces esto significa que nosotros debemos, como dije, rendirnos en obediencia total a Dios. Ahora también Satanás tiene un sistema de sacrificios. Satanás exige sacrificios. ¿Conocen alguna secta que mate a algunos animalitos y haga? Sí, ¿no? Hay muchas, casi la mayoría. Sacrifica gallinas, gallitos, corderitos, bueno, y hasta seres humanos, ¿no? Pero dice 1 Corintios 10:20. Pablo está enseñando sobre esto, dice al contrario. Digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Wow. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios.
Entonces él ahí está diciendo que hay un sistema de sacrificio que es para el diablo. Lo que ellos sacrifican no es para Dios, es para el diablo, para los demonios. Así que Satanás también exige obediencia total de cuerpo, alma y espíritu. Cuando el diablo pide, pide todo. Hay cultos de sacrificios dirigidos exactamente donde los hombres y mujeres se dedican exclusivamente al servicio de Satanás. El sacrificio de sangre de humanos, por ejemplo, y animales, también es practicado en diferentes lugares. Nosotros lo que más vemos acá tiene que ver con sacrificio de animales, pero hay lugares, ¿no es cierto?, en otros lugares, en otros países, bueno, donde también sacrifican personas. Entonces, bueno, acá Pablo está hablando de que lo que sacrifican los gentiles es sacrificado a los demonios y no a Dios. Entonces, el diablo también tiene su sistema de sacrificios, pero también Satanás tiene su propia comunión. Vieron que hablamos de la comunión cristiana, de la comunión, que es la común unión, ¿no? Entonces, 1 Corintios 10:21 dice, no podéis, escuchen esto, porque lo hemos leído cientos de veces, capaz que nunca se dieron cuenta, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ah, quiere decir que está la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea que el diablo también tiene su sistema de comunión, o sea, de santa cena, no sé cómo le llaman, no creo que sea santa, ¿no? Demonio cena, no sé cómo será. Pero es interesante, fíjense cuántas cosas el falsificador hace todo el tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Decimos, no, pero si ellos también comparten el pan como nosotros. Sí, pero ¿en qué mesa se sientan? ¿En la mesa del Señor o en la mesa de los demonios? Por eso el partimiento del pan de la comunión y del vino fue empezado por Jesús como una manera de recordar su sacrificio por los pecados de toda la humanidad en la cruz. ¿Se acuerdan? Que Él nos dejó eso. Ahora, Satanás falsifica esto con su propio servicio de comunión. Él lo hace igual. Tiene la mesa y tiene igual la mesa y la copa como nosotros. Satanás tiene ministros, como nuestros ministros. Hay iglesias que en vez de tener líderes tienen ministros, ¿no? Bueno, Dios llama a algunos creyentes ¿para qué? Para servir como pastores y ministrar a su iglesia, proclamando el evangelio como lo hacemos nosotros. Y nosotros nos declaramos que somos ministros de Cristo, ¿sí o no? Bueno, mire lo que dice 2 Corintios 11. Bueno, ya acá lo tenemos, ¿no? El mismo. Ya lo leímos como 3 veces, pero lo volvemos a leer. Dice Pablo en el verso 14 y 15 del capítulo 11 de 2 Corintios, y es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, así que no es gran cosa que también sus ministros, los del diablo, se disfracen como ministros de justicia o de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, los ministros de Satanás proclaman su evangelio, que es contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Y hay una palabra que capaz que la han leído alguna vez en Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8, donde dice, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, le escribe a los Gálatas, ¿no? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, esos son justamente los ministros satánicos. Pero aún así, aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice él, sea maldito, sea anatema. O sea que nosotros no podemos. Hay otro pasaje que dice que si alguien viene con otro evangelio, ¿se acuerdan? No le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Vieron que a veces nosotros recibimos gente que nos trae otro evangelio, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? Los testigos de Jehová, ¿no? Ellos vienen con otro evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Los mormones vienen con otro evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Recibir una puerta y hablarle del evangelio verdadero. Predicarle, sí,
pero no lo recibas en tu casa, porque ya sabes que viene un ministro falso, con un evangelio falso, a presentarte algo que no es verdadero para confundirte, porque él viene a engañarte. Entonces te va a empezar a tratar de engañar y de hacerte ver que lo que vos crees no es real, que no es verdad y que ellos tienen la verdad. ¿Y saben cuántos hermanos creyentes evangélicos se pasaron al otro bando? Bueno, gracias a Dios que también muchos hermanos, bueno, o que eran testigos de Jehová, se convirtieron en hermanos, ¿no? A mí me gustaba, entre paréntesis, cuando enseño sobre sectas y religiones, me gusta siempre decir que cuando nosotros queremos identificar una secta, hay tres preguntas que hay que hacerle a la persona. Lo primero es: ¿qué pensás acerca de Jesucristo? ¿Qué pensás acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué pensás acerca de Dios? Y ahí nos damos cuenta si esa persona está, si es una secta falsa, una enseñanza fraudulenta, o si realmente es un creyente, ¿no? Entonces, cuando uno habla con los testigos de Jehová, ya directamente que les pregunta, bueno, ¿qué pensás acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para vos? Y entonces, bueno, ahí arrancan mal, ¿no? Porque dicen que Jesucristo es un Dios, ¿no? Pero no es Dios, es un Dios. Porque ellos creen en él mono, el monoteísmo, el monoteísmo. Nosotros sabemos que ellos dicen que son monoteístas porque creen en un solo Dios verdadero, ¿no? En Jehová. Jehová es el único Dios verdadero y los otros son todos pequeños dioses. Pero a la vez están declarando en lo que se llama politeísmo, o sea, la existencia de muchos dioses, porque dicen que Jesús es un Dios inferior al Padre, y está dentro de la categoría de todos los otros dioses que existen. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que no, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y los tres son uno, ¿no? Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, dice Juan, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso, preguntarle a la gente cuando nos vienen a compartir algún evangelio, bueno, o nos hablan de Dios, preguntarle quién es Jesús para vos, quién es el Espíritu Santo para vos y quién es el Padre para vos. Y ahí tenemos una idea, ¿no? ¿Quieren que les deje algo para que si se encuentran con un hermano de los testigos de Jehová, o primo, puedan? Eso, cuando viene, y me ha pasado a Mar del Plata, me escribió una chica de Mar del Plata, testigo, ¿no? Y le toqué 3 versículos. San Juan 3:16, y le digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si el Hijo libertad, ¿de quién es él? No sé, porque yo eso no lo leo. Ah, sí. Están preparados. Y ese es otro tema, claro. El preparamiento de ellos. Ahí. No le saben. Es que la secta tiene una característica. La secta propone, dispone e impone la enseñanza. Es por imposición. Propone, dispone e impone. Entonces no pueden, como nosotros, tener la libertad de examinar las escrituras, como lo hacemos nosotros. Que vos tenés tu Biblia en tu casa y vos lees lo que querés. No, ellos tienen que leer lo que le enseñan, lo que le dicen que hay que leer. Entonces, por eso, ellos no se dan cuenta de que la Biblia, la traducción de la Nueva Sagrada Escritura, como tienen ellos, porque es una traducción de las Sagradas Escrituras, no es la Santa Biblia que tenemos nosotros, tiene algunos errores, que no sé si ahora lo han corregido porque yo no la he vuelto a leer, pero en su momento tenía varios errores, ¿no? Entonces, ellos mismos no sabían eso, que la Biblia estaba con varios errores, y al no poder escudriñar la palabra o examinarla con libertad, hay cosas que ignoran. Entonces, por ejemplo, Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? Al Señor. En el Antiguo Testamento dice a Jehová, a Jehová. Entonces, cuando vamos a Mateo 4:3, dice Mateo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces la pregunta es,
¿De quién habla Mateo? Está hablando de Juan el Bautista. ¿A quién le está preparando el camino? A Jesús. ¿Jesús quién es? El Señor. Pero a la vez es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Entonces Mateo 4.3 es el cumplimiento de Isaías 43. Y eso ellos no lo saben. Cuando nosotros les manifestamos eso, le hacemos un clic. ¿Te das cuenta? Yo le digo que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Cómo me decís que no es Dios Jesús? Y bueno, y ellos quedan ahí porque yo le pregunto, ¿quién es el que dice Isaías? Dios. Y el que dice Mateo, ¿quién es? Es el mismo. Pero bueno, esos detalles son importantes por ahí tenerlo en cuenta para charlar y tratar de predicar el Evangelio. ¿Ven? Bueno. Los judíos están desterrados completamente de Dios. Ellos no aceptan que Dios ama a su pueblo. Ya lo desterró. Un día le dijo, me diga dónde está, y quedaron medio día, porque yo leía la palabra, la hermana oraba, siempre venía cuando estábamos de adultos. Y se quedaron medio tontas cuando Dios dice que somos insertados en la raíz del día. Claro. Y sí, bueno, tienen allí un montón de cosas que tenemos nosotros, elementos para poder demostrarles que ellos están equivocados. Pero bueno, la idea es presentarles el Evangelio a ellos, ¿no? Y que ellos vean que hay cosas que ellos no conocen, aún de su propia Biblia. Bueno, Satanás también tiene un trono. Seguimos un poquito, no sé ni cómo vamos, pero me falta, estamos bien. Satanás tiene un trono, Dios tiene un trono en el cielo, ¿sí? Satanás también tiene un trono, aunque no nos dice la Biblia su localización. O sea, no sabemos dónde. El trono de Dios sí sabemos dónde está. El trono de Dios está en el cielo, ¿no? Entonces, Apocalipsis 13, versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio poder, o le dio su poder y su trono y grande autoridad. Le dio poder y su trono y grande autoridad. Así que el diablo también tiene su trono, como Dios tiene su trono, ¿eh? ¿Vieron que cantamos nosotros sentados? Amén. Satanás tiene adoradores. Qué lindo, ¿no? Que nosotros tenemos nuestros adoradores, el diablo también los tiene. Hay muchos que se rinden o que le rinden culto al verdadero Dios, como nosotros, pero Satanás también tiene sus adoradores. Miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis 13:4. Dice, y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Esos eran los adoradores de la bestia. Ahí están los adoradores como nosotros adoramos a Dios. Miren cuántas cosas hace el diablo, ¿no? Algunos adoradores de Satanás pretenden ser seguidores de Jesús también. Interesante eso, ¿no? Ahí vamos entrando en un tema más complicado, porque algunos adoradores del diablo también quieren ser seguidores de Jesús. Y en Mateo capítulo 13, versos 38 y 39, vemos cómo el diablo logra mezclar la semilla. Logra mezclar la semilla. Y dice, el campo es el mundo, dice el Señor. La buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Y la cizaña son los hijos del maligno. O sea que, entonces quiere decir que las dos semillas están ahí, mezcladas. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea que el diablo manda semilla a la iglesia. Y las dos semillas crecen juntas. ¿Sí? La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, ¿y por qué no arrancamos la cizaña? Y limpiamos la iglesia. Y el Señor le dijo, no, porque si arrancamos la cizaña, corremos el riesgo de arrancar también el trigo. Dejemos que crezca la cizaña con el trigo. Y al final de los tiempos, yo voy a mandar mis ángeles y ellos van a separar la cizaña por un lado y el trigo por otro. Interesante, ¿no?
Pero hay algunos que no son nuestros acá. No sé acá, pero acá hay algunos que no son de los nuestros. Tremendo, ¿no? Mira hasta dónde llega el diablo. El diablo siembra la semilla dentro de la iglesia. Así que Satanás mezcla la semilla mala con la semilla buena, con los verdaderos creyentes. Mete los creyentes falsos, los truchos. Y algunos dicen, mirá, este era trucho, este estaba falsificado, no nos dábamos cuenta. Lo mirábamos a un lado, lo mirábamos al otro y no nos dábamos cuenta. Pero era trucho. Amén. Satanás tiene profetas. Profetas tiene. Vieron que hay tantos profetas, ¿no? En este tiempo que salen a profetizar, los que profetizan. Pero Dios ha puesto profetas o a los profetas en la iglesia. Eso Dios los ha puesto, ¿no? Porque Dios ha constituido. ¿Se acuerdan? Cuando escribe Pablo a los Efesios, dice que Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. 5 ministerios. O sea, los profetas los constituyó Dios en la iglesia. Así que de eso no hay duda. Hombres que son ungidos para traer un mensaje directo de Dios a la iglesia. Esos son los profetas. Y esto está en 1 Corintios 12:28. Vemos que ahí, en ese pasaje que le estoy mencionando, 1 Corintios 12:28, Satanás también tiene los falsos profetas. Lo que dije antes de los profetas establecidos por Dios están en 1 Corintios 12:28. Y en Mateo 24:11, ahí es donde Jesús habla y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Que tiene que ver con las cosas de los últimos tiempos. Entonces, bueno, ahí van a aparecer los falsos profetas. Así que tengamos cuidado. ¿Pero qué más tiene el diablo? Falsos maestros. Falsos maestros. La iglesia tiene maestros constituidos por Dios, el diablo también. Dice, Dios ha ungido a algunas personas como maestros para explicar su palabra a otros, ¿no? Y eso está en 1 Corintios 12:28, Dios establece maestros. Pero todos los maestros que están en la iglesia no son de Dios. Por eso, cuando enseñan, nosotros tenemos que conocer la palabra, para no ser engañados. Porque Satanás tiene falsos maestros que extienden su doctrina maligna, ¿no? Y ahí en 2 de Pedro 2, Pedro habla de esto. Y escuchen lo que dice Pedro, versículo 1 al 3. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Le está hablando que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos, escuchen, muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamados el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme, dice Pedro. O sea que ya está preparada para los falsos maestros la destrucción y la condenación de parte del Señor. Así que los maestros de Satanás lo que van a hacer es traer herejías destructivas. ¿Qué es una herejía para ustedes? Es una distorsión de la verdad. Es una distorsión de la verdad. Es cuando decimos algo que no es verdad, es mentira, es una mentira, ¿no? Entonces, una herejía es utilizar la Biblia para decir mentiras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros creemos que la sangre de Cristo nos limpia, ¿no? Y quizás podríamos decir que la sangre de Cristo nos cubre, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados, tapa nuestros pecados y Dios no los ve. Y la realidad es que eso es una herejía, porque la sangre de Cristo limpia mis pecados. El Señor toma mis pecados, los arroja a lo profundo de la mar y ya no los ve más. No se acuerda más de él.
pero el Señor me limpia, ¿no? No me tapa los pecados. Entonces, algunos que tienen ese énfasis en el Antiguo Testamento enseñan otra cosa. Y bueno, podría ser, ¿no? Enseñanzas que son falsas. No, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo está vigente. No, la sangre de Cristo tiene poder. No. Pero las herejías son enseñanzas falsas que generan división, ¿no? O sea, el objetivo de esas enseñanzas falsas tiene que ver con que la iglesia se divide. ¿Vieron cuántas iglesias se han dividido por problemas doctrinales, por enseñanza? Porque uno piensa una forma, otro piensa otra. No, porque esto es así y no, esto es así. Y entonces se terminan dividiendo las iglesias y se abren dos iglesias o dos grupos. Bueno, por eso, ¿no? Y ellos hablan mentiras y son expertos en mezclar la verdad. Y el error de un modo que hace que el error sea aceptable, ¿no? Tratan de tener esa persuasión de convencer a la gente de que lo que le están enseñando es verdad y en realidad es mentira. Satanás tiene apóstoles también. Fíjese, los 5 ministerios. Tiene apóstoles. ¿Y un apóstol qué es? Es una persona que extiende el evangelio y establece iglesias, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo. Él iba por todos lados y entonces, ¿qué hacía? Establecía iglesias. Bueno, Satanás también tiene apóstoles, es increíble, que hacen su trabajo a lo largo del mundo y ellos engañan a las personas imitando los verdaderos apóstoles. Disfrazados como apóstoles de Cristo. Están disfrazados como apóstoles de Cristo, pero no son de Cristo, son del diablo. Así que los apóstoles de Satanás se vuelven líderes de cultos falsos y se infiltran en las iglesias e incluso se vuelven los líderes de muchas iglesias, ¿no? Y son falsos. Bueno, también dice que Satanás va a levantar falsos cristos. Increíble estos. Satanás ha limitado al Señor Jesucristo, incluso levantando a falsos cristos, y esto lo advirtió Jesús. Jesús dijo, en Mateo 24, cuando habla de las señales del fin, versos 4 y 5, Jesús ya nos advirtió, ya nos dijo que iba a pasar. Él dijo a los discípulos, les respondió Jesús y les dijo, miren que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento bíblico importante para poder darnos cuenta que no es el Cristo. Bueno, ahora en Israel apareció una persona joven que, bueno, la mayoría estaba diciendo que era el Cristo, que está haciendo milagros, que está haciendo, bueno, hay muchas manifestaciones de poder y muchos judíos lo están aceptando como si fuera el Cristo. Y ustedes se acuerdan que los que estudiamos escatología, vimos que una de las cosas que va a aparecer en la manifestación del anticristo es que el pueblo de Israel va a ser engañado por el anticristo. Y ellos lo van a apoyar al anticristo y por eso el anticristo va a subir, ¿no es cierto? Y va a escalar posiciones de poder hasta que se cumpla la mitad del tiempo de la última semana del profeta Daniel. Y entonces ahí el anticristo se va a sentar en el trono y se va a declarar Dios otra vez. Y ahí los judíos, el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que es el anticristo, que no era el Cristo. Y ahí se va a desatar lo que es la gran persecución o la gran tribulación, como le llama la Biblia, de los últimos tiempos, que son los 3 años y medio finales de la historia de la humanidad hasta que Cristo vuelva. Pero bueno, Jesús nos está advirtiendo, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos, ¿no? Así que esos falsos cristos pueden usar el nombre de Jesús, ellos pueden hacer señales y maravillas, pero ellos son imitadores del poder de Dios. ¿Amén? Bueno,
¿Cómo andamos con la hora? Ya estamos, ¿no? Bueno, creo que ya estamos. 4 minutos me quedan. Bueno, un poquito más, no se congelan, ¿no? Están todos medio duros, no sé si están emocionados por la enseñanza o están congelados. ¿No? Parece el día después de mañana. Satanás tiene un sistema de comunicación. Bueno, la Biblia es un registro de cómo Dios habló al hombre en los tiempos pasados, ¿no? La Biblia es un sistema de comunicación. Nosotros ahí tenemos toda la historia comprimida, ¿no? Dios continúa siempre hablando a través no solamente de la Biblia, sino de los hombres hoy en día. Y Satanás también habla al hombre. Y sus primeras palabras, por ejemplo, a los humanos resultaron en su caída en el pecado. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3? No, Dios no quiso decir eso. Fue lo primero que dijo, ya macana desde el principio. Así que los creyentes oran a Dios con respecto a sus necesidades y Dios responde a la oración de los justos, ¿no? Santiago 5:16, la oración, Santiago 5:16, ¿qué dice? ¿Eso dice? ¿O dice orar sin cesar? ¿Qué dice? Santiago 5. ¿No tiene Biblia? Santiago 5:16. Bueno, el tema es que hay un sistema de comunicación que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el sistema de comunicación que tenemos con Dios? Yo le hablo a través de la oración y Él me habla a través de su palabra, como hacemos nosotros, ¿no? Yo les hablo, ustedes escuchan. Ustedes hablan, yo escucho. Ese es un sistema de comunicación. Bueno, el diablo tiene también un sistema de comunicación. Y los seguidores de Satanás también oran. Oran al diablo, por supuesto, y se comunican con los espíritus malos también, ¿no? Seguramente han escuchado de esos que invocan a los espíritus, ¿no? Y bueno, los espíritus vienen. Y Satanás muchas veces responde a la oración, a la invocación sobrenatural de las personas, ¿no? Con voces, con objetos de movimiento, con ruidos, con todas cosas que tienen que ver con el ocultismo, que no tenemos tiempo para hablar de eso, pero Satanás tiene, como dijimos, un real poder y puede demostrar ese poder visualmente en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de este mundo. ¿O no? El Señor lo sacó de allá y Él se constituyó como el Dios de este mundo. Así que Dios tiene, ¿no es cierto?, ese sistema de comunicación y el enemigo también tiene ese sistema de comunicación, ¿no? Y bueno, a través de distintas cosas, ¿no? La astrología, el horóscopo, la lectura de las hojas del té, bueno, tantas cosas que podríamos hablar, pero eso es un tema de ocultismo, así que algún día vamos a la materia de satanismo, ocultismo, liberación, todo eso. Pero también Satanás tiene poder sobrenatural, ¿no? Dios tiene poder sobrenatural, el diablo también tiene poder sobrenatural. Jesús prometió, como aprendimos ya, ¿no? Poder sobrenatural a sus seguidores después que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, Satanás también le da poder y autoridad sobrenatural a sus discípulos. Apocalipsis 13:2 habla de que los demonios, ¿no es cierto?, crean fuerza y energía sobrenatural. Satanás da tanto poder como autoridad, dice Apocalipsis 13:2, como hizo Jesús. Satanás puede también realizar muchas señales y milagros sobrenaturales, como hacía el Señor. Y esto está en Apocalipsis 16:14, que dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitando para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y Jesús dijo, ya para ir cerrando, Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas o milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocido o nunca os he conocido.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Cierro con esto, porque ya se nos va la hora. Jesús dijo, nunca os he conocido. Es muy fuerte eso, ¿no? Nunca os he conocido. Así que esas personas con sus demostraciones, podemos decir, impresionantes de poder, nunca fueron de Dios. Jesús nunca las conoció. Ellas eran falsificadoras, eran engañadas, personas que engañaban, eran falsas. Así que lo que la Biblia nos enseña es que detrás de ese poder falso, detrás de todo ese poder de engaño, hay un poder que es el poder, digamos, el poder mayor, podríamos decir, ¿no? Y ese poder justamente es el poder del Señor, ¿no? Es el poder del Señor, ¿no? Lucas 12:5 dice, pero yo os enseñaré a quién debéis temer, decía Jesús. Temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese tienen que temer. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a todos estos, ¿no? Porque el que está en vosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Así que el que está en nosotros, mi hermano, es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Así que, bueno, para cerrar, ahora sí, ¿qué tengo que hacer yo para vencer estos poderes engañosos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es llenar mi vida con la presencia del Espíritu Santo. Dejar que los frutos del Espíritu se desarrollen en mí. Es muy importante, esto lo hemos estado viendo en las primeras clases, ¿se acuerdan cuando hablamos de la contemplación, del entrar a la presencia de Dios, del dejar que el Espíritu Santo nos llene? Bueno, tenemos que hacerlo eso, ¿amén? Porque la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos, ¿no? Y los frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y dice que contra todas esas cosas no hay ley, ¿no? Así que bueno. Segundo, estudie la palabra, estudie la Biblia, por favor, estudie la Biblia. Eso nos va a salvar del engaño, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad. ¿Amén? Así que, gloria a Dios, estudie la palabra. Evite toda influencia satánica, no juegue con el satanismo. No diga, vamos a probar a ver qué pasa con esto. No, ni se acerque a las cosas porque el diablo no va a desperdiciar ninguna oportunidad para tratar de engañarnos y de mentirnos. Amén. Y reconozca que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Dice Efesios 1, aún todas las cosas, dice la Biblia, versículo 22 del capítulo 1 de Efesios, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él, a Jesús, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche otro más, Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Nos vamos a meter porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, contra nosotros. El diablo no va a poder. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y oramos. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Los que están en casa, oramos en el nombre de Jesús para dar gracias al Señor por esta clase. Amén. Gloria a Dios. Padre, queremos agradecerte por este tiempo en el cual hemos podido, Señor, compartir tu palabra. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado, como dijo el profeta Isaías. Señor, bendigo a mis hermanos y hermanas que han podido venir de manera presencial y bendecimos también a aquellos que están en sus hogares, que por distintas causas no han podido llegar aquí, Señor,
que podamos juntos, Señor, tener esa percepción, Señor, de discernimiento, Señor, de descubrir los engaños, las mentiras y Señor, las falsificaciones que el enemigo está utilizando para engañar al pueblo de Dios y también para engañar a las personas. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.